Silvestre Revueltas, el pregón como canon. Sinuosos caminos entre las zonas boscosas de Durango eran recorridos por los buscadores de oro que construyeron fondos mineros como el de San Andrés de la Sierra, lugar en el que a finales del siglo XIX se conocieron los padres de la familia Revueltas Sánchez. Llegó a San Andrés de la Sierra y estaban las hermanas Sánchez. Se quiso casar con una, no le hizo caso. Quiso enamorar a una, no le hizo caso y se terminó casando con la otra de las hermanas Sánchez. Se mudaron luego a Santiago Papasquiaro. A las faldas de la Sierra Madre Occidental, en el ocaso del siglo XVI, los jesuitas fundaron la villa de Santiago Papasquiaro, centro de contención y catequización de la belicosa tribu tepehuana. En esta villa se estableció en 1899 el comerciante José Revueltas junto con su esposa Romana Sánchez. Ellos eran descendientes de familias de mineros y tenían una educación formal limitada. Sin embargo, estimularon la vocación artística entre sus hijos, formando una saga de artistas y luchadores, los Revueltas. Pero en realidad, todo se inició en un sueño, como la luz antes del amanecer. La madre de todos ellos, doña Romana Sánchez, cuando estaba en San Andrés de la Tierra y contemplaba el paisaje, cuenta haber tenido la ensoñación de que uno de sus hijos fuera compositor, el otro escritor, el otro pintor, y de alguna extrañísima manera ese sueño suyo, esa fantasía, se consumó en sus hijos. La familia Revueltas, los artistas vienen de sueños soñados en la vigilia por doña Romana Sánchez, que vio realizado su anhelo. Artistas de talento y, sin proponérselo, luchadores sociales puros. Silvestre Revueltas fue el primero. Nació en 1899 en Santiago Papasquiaro, Durango, con una pasión temprana por la música que quizá su madre le dio cuando estaba en su vientre. Prodigioso violinista y compositor. Fermín, el pintor y muralista comprometido, cercano al movimiento de los estridentistas, compañero de andanzas y estudios de Silvestre en Texas y Chicago, murió en plenitud creativa, pero dejó huella. Tratar de entender de dónde proviene el talento, ¿no? Más bien, me corrijo, es un tanto extraño tratar de entender de dónde viene el talento. Porque, el talento se puede dar en familias que no tienen absolutamente nada que ver con lo artístico. Se puede dar como la segunda generación, como ha ocurrido muchas veces en el caso de la música, de un intérprete menor, ¿verdad? El hijo de un contrabajista oscuro, ¿verdad? Que de pronto se vuelve el más portentoso de los compositores. En el caso de los Revueltas, sí podemos encontrar una fuente a esta posible vocación artística de 4 o 5 de esa generación. Los Revueltas fueron artistas, pero sobre todo de talento, aún sin tener antecedentes artísticos, quizás solo la inspiración y fuerza telúrica de su madre, doña Romana. Rosaura, bailarina y actriz, triunfó internacionalmente con la película La sal de la tierra y trabajó en el legendario Berliner Ensemble, dirigido por Bertolt Brecht. Consuelo, una pintora de estilo naïve. Y José, el más joven, el gran escritor, poblado de sueños prometeicos y granítico, luchador de la utopía. Pero esos sueños fueron alimentados por don José Revueltas mientras vivió. Es curioso porque, la familia fue de menos a más. Mi abuelo José era lo que se llama un comerciante ambulante en el más estricto sentido de la palabra también. Es decir, era un hombre
que viajaba de un poblado al otro, vendiendo mercancías. La familia Revueltas fue una familia que dependía de la fortuna del padre en el comercio, que lo llevó a la ciudad de Durango, a Colima, a establecerse en Guadalajara y finalmente en la Ciudad de México, una bodega en la Merced. Al mismo tiempo, el niño Silvestre, siempre auspiciado por su padre, tomaba clases de violín desde los 6 años con Santiago Ramírez, en su natal Santiago Papasquiaro. Después en Colima, en 1908, y Guadalajara, donde presentó su primer recital en el Teatro Degollado en 1911, y después estudió en el Instituto Juárez de Durango, antes de emigrar a la Ciudad de México. En esa época, el niño Silvestre escuchaba los tambores de guerra. La Revolución Mexicana de 1910 estaba en marcha. La Revolución Mexicana fue un movimiento social definitivamente extraño, porque no se puede reducir a una gesta homogénea, ¿no? Sino que es un movimiento donde participaron facciones que terminaron enfrentándose todos contra todos, ¿verdad? Hubiera debido terminarse en realidad cuando Francisco Madero subió al poder elegido democráticamente, ¿no? Y ahí fue cuando comenzó. O sea, ya había caído el tirano, ¿no? Entonces ahí fue cuando comenzó todo aquello, ¿verdad? La familia Revueltas, un José Revueltas y los hermanos Revueltas. Yo creo que el impacto revolucionario en México los simbraron a todos ellos de una manera profunda. Y yo creo que esa ruptura con los esquemas y esa búsqueda del propiciar el futuro y de ese compromiso con su pueblo, con su gente, con los necesitados, con el origen, con sus raíces, creo que fue contundente. Esta revolución encarnada en los ideales de Francisco I. Madero, que fue asesinado por el ejército que debería protegerlo a él y a su gobierno, y generó uno de los movimientos más sangrientos y fratricidas que engendraron nuevos ideales y esperanzas. Bueno, Silvestre nació en 1899, entonces la revolución la comenzó a vivir desde los 10 años, ¿no? Pero que participaban, yo creo que se impregnaron de una atmósfera que en el México de aquel entonces era muy fuerte, y en la que la afirmación de la mexicanidad, que es tal vez una de las consecuencias más decisivas e importantes de la llamada Revolución Mexicana. En medio del fragor de la guerra, Silvestre Revueltas llega a la Ciudad de México en 1913 e ingresar más tarde al Conservatorio Nacional de Música. Ahí estudió violín con José Rocabruna, quien había tocado bajo la dirección de Camille Saint-Saëns y Richard Strauss en Barcelona, y actuando junto al pianista y compositor Enrique Granados y el legendario violonchelista Pablo Casals. Y en composición su maestro fue Rafael Tello, célebre compositor de óperas con aires nacionalistas. Sus primeros trabajos o ejercicios de composición datan de esa época. Sin embargo, el joven Silvestre nunca se sintió satisfecho con la educación decimonónica recibida. Pero quizá Silvestre tuvo el goce primigenio de descubrir las notas musicales de su entorno que fueron formando su oído y sus afinidades musicales en una cosmopolita Ciudad de México, en paz a pesar de la guerra. En lo personal, se dan sus primeros destellos de tristeza y melancolía que le perseguirán durante toda su vida. La soledad del artista adolescente, lejos de su familia. Recibe de su padre reprimendas por huesear en lugares y ambientes en los que solo lo explotaban. Generalmente no le pagaban, descuidando sus estudios. Pero a sus hijos los mandó a estudiar a los Estados Unidos. Quiero decir, a Silvestre y a Fermín. A mi padre, como era mucho menor que ellos, ya no le tocó esta especie como de este apoyo para realizar estudios
Por ahí alguien dice que, bueno, que los envió a uno a estudiar arquitectura y al otro teneduría de libros o algo así, pero no creo. Yo creo que más bien sí se dio cuenta de que una vocación artística merecía tener también una formación profesional y que esa formación pues se podía recibir muy bien en los Estados Unidos, ¿no? Su padre, en pro de mejorar su educación, decide en 1917 enviar a Silvestre a estudiar música y a su hermano Fermín pintura al St. Edward's College, institución hermana de Notre Dame, en Austin, Texas. Los hermanos llevarán una vida austera como estudiantes internos, con breves salidas a la ciudad, según estudios de Lorenzo Candelaria, investigador de la Texas University en El Paso. Para Candelaria, 1917 marca el inicio del periodo americano de Silvestre Revueltas, que durará más de 10 años, los más decisivos en su formación como violinista y compositor. Durante su estancia en St. Edward's College, entre 1917 y 1918, Silvestre Revueltas lleva una amistad cercana con su maestro, Louis Gasnier, con el que compartirá sus primeras composiciones con aire debussiano. Silvestre no lo conocía. El hermano Gasnier recuerda a Silvestre Revueltas como un músico especialmente dotado, con carácter independiente y crítico a toda la instrucción recibida. Ejecutaba de memoria a Sarasate, Kreisler, Bach, Tchaikovsky. Por su virtuosismo le fue otorgada la medalla de oro para violín a Silvestre Revueltas a finales del curso, además de ser invitado a eventos en Austin, claro, sin goce de sueldo, y en ocasiones ni el transporte le pagaban. Pero a Silvestre le agrada presentarse, según recuerda el hermano Louis. Bueno, su paso por Estados Unidos, varios años, primero como estudiante y luego trabajando, tocando en los cines mudos, fue básicamente como violinista. Estudió con Ševčík, un gran pedagogo en Chicago, un pedagogo checo muy famoso. Él fue allá a formarse como violinista y a la par se fue formando como compositor, pero solo. Yo, hasta donde entiendo, nunca tomó clases formales de composición en Estados Unidos. Lo que él estaba haciendo era formarse como un excelente violinista que llegó a ser. Él recibió ya el embate o la educación después de la Primera Guerra Mundial, donde Estados Unidos no participó de una manera contundente, pero sí significativa. Y ya desde la posguerra empezó a haber una migración, que desde antes ya había habido una migración muy intensa hacia Estados Unidos. La siguiente parada académica de Silvestre y Fermín Revueltas fue el Chicago Musical College and Art Institute of Chicago, donde fueron becados. Su estancia en esa ciudad de los rascacielos, rica en vida cultural y política, moldea el nuevo rostro de la familia. Talentosos en lo artístico y rebeldes en lo político, los movimientos obreros eran violentamente reprimidos. En el Chicago Musical College, Silvestre Revueltas tuvo como maestros a Félix Borowski, en violín a Leo Sametini y en composición a Leopold Auer. Musicalmente era un ambiente estimulante con la Orquesta Sinfónica de Chicago, con un repertorio moderno. Gustav Mahler, Richard Strauss o Igor Stravinsky, por ejemplo. Grandes intérpretes en las diferentes ramas del quehacer musical vivieron en Estados Unidos y sembraron ahí sus escuelas. Y yo creo que Revueltas aquí podemos decir, bueno, había también dos vertientes de Estados Unidos. Ese mundo del jazz que estaba en ese momento empezando a gestarse, finales del 800, 900, la primera mitad hasta del 1900, y Revueltas abrevó de todo este mundo. Pero ¿qué se ve en Revueltas? Un oficio depurado. ¿Y eso dónde lo pudo aprender? De una tradición europeizante. No me cabe duda. En junio de 1919, Silvestre Revueltas obtuvo el diploma en violín y armonía y composición, y en julio de 1920 los hermanos regresaron a México. Pero en esa estancia, Silvestre y su hermano habían empezado a abusar del consumo del alcohol. Era el inicio de la ley seca, pero también de las sangrientas y aterradoras luchas de las bandas de gángsters por controlarlo, bajo el ritmo del floreciente jazz de Chicago,
como la banda de jazz King Oliver and Creole Band, donde se hizo famoso Louis Armstrong. Silvestre Revueltas regresa a Chicago en 1922 para tomar clases con el famoso violinista checo Otakar Ševčík y se casa con la cantante norteamericana Jules Claresi, con quien tuvo una hija, Carmen. Revueltas, el gran genio por antonomasia de esta historia de la música particular que es la de México, el gran genio. Bueno, él tuvo una gran influencia en la música de Estados Unidos. Su maestro fue J. Tello, de composición en México, pero él estuvo en Chicago, en San Antonio. Él tenía una formación académica, pero además se complementaba con su actividad ya de músico profesional. Entonces creo que sus influencias musicales que llevaba ya desde México maduraron un poco en el contexto de lo que él vivía allá, pero no se puede decir que su formación haya sido como compositor estadounidense o en Estados Unidos. Entonces no me sorprende que sea tan original, tan diferente. No es producto de una escuela de composición americana de los años 20, me parece a mí. En el caso de Silvestre, luego de haber hecho sus estudios también aquí, ¿verdad? Pero bueno, finalmente él tuvo grandes maestros de violín en Chicago, ¿no? Estuvo con Ševčík. El hombre dicen que tocaba muy bien el violín. De eso vivió en los Estados Unidos, de tocar violín, no como solista, pero en cines, ¿verdad? En fin, en orquestas, ¿no? En 1923, Silvestre Revueltas, en Chicago, recibe la noticia de la muerte de su padre José, que cambia radicalmente el rumbo económico de la familia Revueltas Sánchez y el de Silvestre también. Tiene que dar recitales para sostenerse. Su vida se transforma, la orfandad le ha tocado. Este periodo es un ir y venir de Chicago a la Ciudad de México por razones personales y de trabajo. Tiene claro que en México el ambiente musical es poco profesional y mal pagado, a pesar de que en esos momentos se vivía el gran proyecto cultural y educativo que impulsaba José Vasconcelos desde la Secretaría de Educación Pública. Una épica alfabetización, misiones culturales, miles de maestros rurales, muralistas, músicos, escritores, pintores. Y en el arte, crear para educar era la ruta. Silvestre se hacía presente en la vida cultural con el apoyo de su hermano Fermín, que era uno de los protagonistas del movimiento muralista y del estridentismo, que lo acerca a Manuel Maples Arce, Germán Liszt, Leopoldo Méndez, Arqueles Vega, entre otros. Pero el año de 1924 será decisivo para Silvestre Revueltas, conocer al compositor Carlos Chávez, el estreno de la Rapsodia en Blue de George Gershwin y el regreso a Chicago para crear su propio lenguaje musical. El principio con su obra El Afilador, versión para violín y piano. Para Susana Actories y Roberto Kolb, en El Afilador hay ecos impresionistas. Aún no encuentra su voz propia. Finales del 19 y principios del 20, Francia era la referencia. Porfirio Díaz mandó a Campa, a Ricardo Castro, muchos músicos mexicanos a estudiar a París. Sin embargo, la generación de Revueltas rompió con todo eso y de alguna manera trataron de romper la predominancia que había en México de la escuela germánica, impulsando un poco también a Debussy, a Schoenberg, a Debussy, a Stravinsky, a otros músicos, ¿no? En abril de 1925 regresa a México para realizar un recital en el Anfiteatro Simón Bolívar, invitado por Carlos Chávez con repertorio de música contemporánea. En ese momento, a decir del investigador Eduardo Contreras Soto, Chávez y Revueltas estaban planeando el futuro musical de México, soñando con una orquesta sinfónica para cambiar la percepción del conformista público mexicano. Sin embargo, Silvestre Revueltas le repele el mundillo de la música en México. Regresa a Estados Unidos en 1926, teniendo como primera parada San Antonio, Texas.
en donde se presentó con un trío formado por él al violín, Francisco Agea al piano y la soprano Lupe de Ortega. Continúa dando recitales y, según reportes, llegó a tocar en un Guarneri de 1684, prestado por un magnate, acompañado en ese momento por Eulalia Sánchez al piano y la soprano Lupe de Ortega. Su repertorio: Paganini, Brahms, Schubert, Ravel, Sarasate. Silvestre Revueltas complementa su ingreso impartiendo clases en el San Antonio College of Music, siendo reconocido como un célebre maestro. Este periodo es ampliamente estudiado por el investigador Robert Parker de la Universidad de Miami, en Ohio, quien habla del trabajo de Silvestre como un concertino de la orquesta del cine Aztec, decorado como un pastel kitsch dorado, poblado de extrañas formas mayas y aztecas, en el corazón del centro de San Antonio. Para Silvestre representa otra fuente de ingresos. En esta época termina su versión final de El afilador y crea Batik, una mezcla de impresionismo debussiano y expresionismo de Schoenberg. Silvestre, el compositor, está en proceso. A Silvestre Revueltas le tocó vivir como músico la ruptura de la tonalidad. Y ahí está el asunto, la clave del asunto. O sea, yo pienso, sin embargo, que más que Schoenberg y más que Webern, desde luego Debussy, en el sentido de la creación de los ambientes emocionales y emotivos. Pero creo que el impacto contundente de Revueltas fue con la propuesta stravinskiana. Esa ruptura con la tradición y esa creación del impacto rítmico y de la creación de la disonancia, ese concepto de la disonancia, sin estar metido en los patrones de la armonía tradicional. Para 1928, Silvestre Revueltas se encuentra trabajando en Mobile, Alabama, el sur profundo, en la orquesta del Teatro Sanger, donde tocaba el violín, arreglaba música y en ocasiones dirigía. Pero su trabajo como compositor se empantana. Solo estudiaba partituras con la ayuda de una vitrola y se quejaba de no hallar tiempo para escribir su propia música. Pero lo tuvo para estudiar obras de grandes maestros, afirma Robert Parker. En 1928 deja Mobile y en un efímero regreso a San Antonio, Texas, da por terminado su periodo norteamericano. 7 años de formación compositiva, a decir del compositor Julio Estrada. Estados Unidos para Revueltas lo fue anecdóticamente como lugar para trabajar, para crecer como instrumentista, para componer algunas piezas, pero su obra importante ocurre al regreso a México a mediados de los 20s. En 1929, Silvestre Revueltas regresa al país para incorporarse a la Orquesta Sinfónica de México, invitado por el compositor Carlos Chávez, principal figura de la escena musical mexicana. Tiempo después, Silvestre es nombrado director asistente de esta orquesta, que se distingue por su repertorio contemporáneo y por el estreno inmediato de las obras de Carlos Chávez y del mismo Silvestre. Y para mejorar sus ingresos, lo invita a tomar la cátedra de violín en el Conservatorio Nacional de Música y a dirigir la orquesta infantil del mismo. Ahí conoce a Candelario Guízar, José Pablo Moncayo, Blas Galindo, Salvador Contreras y Luis Sandy, con los que intercambiaba ideas y convive. La ansiedad y desasosiego por crear su propio lenguaje le atormentan. El año de 1930 marca el inicio de un periodo prolífico de creación. Compone su primer cuarteto para cuerdas y la primera versión de Cuauhnáhuac, su primera obra importante. Va encontrando su estilo propio, alejado de las citas de la música popular mexicana y los ruidos del nacionalismo. Pero su música es tan personal, tan visceral, tan propia, tan única, que no creo que haya tenido que decir, a ver, ¿hasta dónde cito música mexicana? O esto ya es demasiado nacionalismo. No creo que se haya cuestionado nada de eso. O sea, él
oía la música, pienso yo, tal como la terminó por escribir, es decir, evidentemente muy mexicana, pero nada que ver con el nacionalismo, digamos, de Blas Galindo. Entonces, creo que Revueltas es quizás el músico mexicano que, preguntándose lo menos que todos, mejor ha dado una respuesta a la pregunta, bueno, ¿qué es la música mexicana, ¿no? En la música de Revueltas también se advierte esta vena popular. Es una música que tal vez a lo mejor surge de las cantinas, ¿verdad? Surge de las fiestas, menos indigenista, ¿verdad? Y mucho más contemporánea. Él no busca, dijéramos, salvo en algunos casos contados, pero él no busca las raíces prehispánicas, sino que él se alimenta de una atmósfera. Lo que he leído sobre Silvestre Revueltas, su niñez, el contacto que tuvo con la gente humilde, el contacto que tuvo con el mundo sonoro de su tiempo, qué tanto esos músicos callejeros lo impactaron, pero profundamente, lo conformaron en su sensibilidad y qué tanto lo conmovieron en su drama existencial, como para haber metido hasta lo más profundo de Silvestre Revueltas esa identidad, esa identificación con esa esencia, en donde a mí lo que me ha impresionado siempre, y eso lo señalo, es de qué manera logró Silvestre Revueltas en su productividad musical, en su producción, estar siempre en contacto y en referencia con la música popular de México sin haber copiado una sola melodía de las que son su producción. El caso concreto de Revueltas para mí es interesante porque es evidente que Revueltas no está tratando de complacer ningún discurso oficialista con la manera como él trabaja la música popular. Hay además una conciencia muy clara en esos años que no siempre los autores discutieron o vieron igual, pero en Revueltas me parece que sí es claro, acerca de que una es la música popular de la gente del campo, los sones tradicionales, las músicas de fiestas, las músicas relacionadas con ceremonias religiosas o de la vida comunitaria, y la música popular urbana, la música de salón, la música que se empezaba a oír en la radio, que se empezaba a oír en los medios, que se bailaba en los teatros, en los salones. Por mucho tiempo fuimos compañeros de trabajo en la XQ, él tocando el violín y yo haciendo algunos comentarios humorísticos que me escribía don Pedro de Urdimalas. Su aspecto me recordaba a la cara de Beethoven, a la cabeza de Beethoven. Tenía él una cicatriz aquí, Revueltas. En lo creativo, compone la obra Esquinas, 1931, en su primera versión. Es un poema sinfónico del que se conserva solamente la versión del copista. Es una composición que habla de la calle, del pregón del mercado, del claxon, el vagabundo, en fin, de la ciudad en una serie de piezas orquestales encadenadas, señas de identidad del universo musical revueltiano, según Roberto Kolb. En 1931 se casa con la veracruzana Ángela Acevedo, estudiante de ópera en el Conservatorio Nacional de Música, con quien tuvo 3 hijas, de las cuales solo Eugenia sobrevive. Ángela será su compañera en los momentos más difíciles y en los de profunda depresión causada por la bebida, que según el doctor Guevara, que lo atendía en su crisis, beber era su escape al cansancio y fatiga que lo acechaban diariamente. A pesar de sus crisis, trabajaba todos los días en su obra, de 9 de la mañana a 1:30 de la tarde. Después, clases en el Conservatorio Nacional de Música y trabajo en la orquesta. Ese mismo año compondría Madrigal para violín y violonchelo, Ranas para voz y piano con textos de ecos estridentistas. En 1932 compone otro poema sinfónico, Colorines, de fuerza telúrica y evocación de festividad popular. Año de producción con lenguaje revueltiano. Vemos que en ningún momento
transcribió melodías originarias o de los pueblos originarios en sus partituras. Y sin embargo, las melodías tienen una esencia que podría uno jurar que vienen de ese origen. Bueno, ahí es donde está la construcción del artista músico y de esa cuestión donde Revueltas es un inigualable proyector de la sensibilidad de México. Los cuartetos para cuerdas de Silvestre Revueltas muestran la faceta creativa y original, que no es lugar común, ya que al ser interpretados, los críticos y el auditorio le es difícil compararlos. Y en 1932 compone Cuarteto número 4, Música de Feria, pero es hasta los años 80 cuando son reunidos y grabados por primera vez por el Cuarteto Latinoamericano. Bueno, los 4 cuartetos de Revueltas fueron compuestos en menos de 2 años de tiempo y sin duda tienen un lenguaje común, o sea, es producto de una misma etapa del pensamiento musical de Revueltas. Sin embargo, yo los distingo perfectamente y sí podría diferenciarlos brevemente. El primer cuarteto de 1930 es el más abstracto, curiosamente, de todos, el que menos referencias tiene al nacionalismo o a música mexicana. Es muy stravinskiano, es música pura, bien abstracto, con ritmos brutales y un contrapunto muy salvaje. El segundo, que tiene el subtítulo Magueyes, obviamente parte ya como premisa de una canción mexicana, Magueyes, una canción conocida, lo cual le da un aire ya un poquito más reconocible como música mexicana, sin dejar de ser muy complejo y sofisticado. El tercero, que tiene una anécdota interesante que después te puedo contar acerca de su publicación, es el más complejo, el más largo, el más formal, en el sentido de que son 3 movimientos. Y el cuarto, Música de Feria, es el más nacionalista, siempre subjetivamente hablando en términos revueltuarios, el nacionalismo no es lo mismo que en otros compositores. Te decía yo que los cuartetos de Revueltas es de lo mejor de su producción. O sea, son realmente obras importantísimas. Y bueno, pues estamos hablando de una música pura, donde se advierte no solo la inspiración y el talento desbordante, como ya lo he dicho varias veces, sino la maestría del compositor. Chávez en algún momento le critica a Revueltas algunos temas algunas cuestiones de la factura en su música, que abusa de los ostinatos, pero desde el punto de vista de la escritura y de la manera del oficio para escribir música, yo creo que el oficio de Revueltas es superior al oficio de Chávez. Renuncia al Conservatorio Nacional de Música en 1933. Era director interino, harto de un medio musical mexicano sobrepolitizado y métodos pedagógicos caducos, reflejo del menosprecio al artista que sufre hambre y miseria. O como lo frasea el mismo Silvestre Revueltas: aunque muchos nos rebelemos, la rebeldía es la soledad infecunda, el abandono, la miseria. Durante 1933-1934, Silvestre Revueltas compondría Tocata sin fuga para violín y orquesta, 8 por radio para conjunto instrumental, Caminos, poema sinfónico, Danza geométrica, planos,
Janitzio para orquesta y El renacuajo paseador, ballet pantomima para marionetas, exploraciones y experimentaciones. Así que pues sí es muy dable hablar de una colaboración intensa de Revueltas con los movimientos de danza importantes de la época, ya sea a través de Troca con Gloria Campobello, ya sea a través de La Paloma Azul, que retomó El renacuajo paseador, que originalmente era una partitura para títeres, y La Paloma Azul la convirtió en una coreografía con bailarines de carne y hueso. La otra cara de Silvestre Revueltas y de los hermanos Revueltas en plural es la de luchadores sociales, que los llevan a participar en la LEAR, Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, a la que se afilia Silvestre, incluso llega a ser presidente. Tenía entre sus integrantes a Carlos Pellicer, Eduardo Hernández Moncada, José Pomar, Luis Samdi, Octavio Paz, Hermilio Abreu Gómez, Rufino Tamayo, Pablo Higgins, entre otros. Fue la principal organización de los artistas mexicanos de izquierda. Estos Revueltas no solo fueron parte de una familia de artistas, pero de una familia de rebeldes, de auténticos provocadores, de sediciosos. Dicho esto no en un término peyorativo, sino como de gente que de pronto no encaja en un sistema y que se dedica más bien a cuestionarlo, a cuestionar toda, dijéramos, la idea de un poder político que percibe como algo que los oprime, que les resulta muy ajeno, en tanto que es un sistema injusto. Su militancia en la LEAR coincide con el distanciamiento final entre Silvestre Revueltas y Carlos Chávez en lo político y lo personal. En lo estético, jamás coincidieron en formas y estilos. El evento detonador es la musicalización de la película Redes, que originalmente Chávez y el cineasta Paul Strand habían trabajado, pero finalmente le es otorgada a Silvestre Revueltas. Redes se convertiría en una de las composiciones incidentales para película más importantes de la historia del cine, junto con Alexander Nevsky, de Prokofiev. La burocracia y la política de la época hicieron que Chávez tuviera que dejar la Dirección de Bellas Artes de la SEP y que su sucesor, Antonio Castro Leal, determinara que la música de esa película no debía ser de Chávez y se la otorgó por su propia cuenta a Silvestre Revueltas. De manera que Revueltas es el último en llegar a la película. No participó de su proceso creador previo, pero como él sí estaba allí y tuvo la oportunidad de participar de la edición final, pues le tocó finalmente hacer la música que ahora todos sabemos que va allí. La obra es indoctrinamiento político acerca de cómo unos trabajadores explotados como los pescadores de Alvarado se pueden organizar para presentar resistencia y lucha y obtener mejores condiciones de vida contra los acaparadores y el gobierno corrupto que los explotan. Es curioso que la película critica a los gobernantes corruptos, a los políticos venales, y que haya sido al mismo tiempo una película subsidiada y apoyada por una institución oficial. No tengo nada. Vamos a llevarlo al bote. 1936 es el año de la creación de una de las obras mayores del repertorio musical del siglo XX. Homenaje a Federico García Lorca,
poeta que fue fusilado por los fascistas españoles, ese año en plena guerra civil. El homenaje a García Lorca, una de las dos obras maestras de toda la carrera de Revueltas, en medio de este sonido moderno, en medio de este uso del son jalisciense en el tercer movimiento, en medio del uso de la saeta como herramienta de duelo en el segundo movimiento, con todas las cosas que se pueden decir en ella, es esencialmente un concierto grosso. O sea, un grupo de solistas que hacen las voces principales y el conjunto de la orquesta de cámara que hace ripieno. Te repito, como ese homenaje a García Lorca, cuyo segundo movimiento para mi padre era una experiencia desgarradora, tanto que imaginando que pudiera interpretarse, ejecutarse cierta música en sus funerales, hubiera deseado que se tocara esta obra. Yo opino que el homenaje a García Lorca es una de las dos obras maestras de Revueltas junto con Sensemayá, porque aparte de lo logrado del conjunto de una obra, es una obra que uno escucha y de inmediato no puede dejar de escuchar y terminará de escuchar y se quedará fascinado por ella. En ella están sintetizados la mayor parte de los recursos de Silvestre Revueltas como compositor. Es una especie de gran llave de entrada de todo lo que nos puede dar él en los tres movimientos de que se compone. Para empezar, es una obra relativamente extensa en un autor que le gustaba ser muy comprimido. Son muy escasos las situaciones en que Revueltas escribe una obra de más de 10 minutos de duración. En 1937, Silvestre Revueltas, como presidente de la LEAR, viaja con un grupo de artistas e intelectuales en solidaridad con los republicanos españoles. Silvestre viaja a Nueva York, de ahí se embarca a Francia, tiene una breve estancia en París y de ahí a Barcelona, al Congreso de Valencia, en julio, y después Madrid. Llegó con la representación de la LEAR, la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, donde José Mancidor iba al frente e iba acompañado del joven Octavio Paz, Carlos Pellicer, Elena Garro, José Chávez Morado, entre otros. Dirigió obra suya con la Orquesta de Barcelona, la Orquesta Sinfónica de Valencia, la Orquesta Filarmónica y Sinfónica de Madrid, con crítica favorable. Intenta sin éxito viajar a la Unión Soviética. Sus recursos se le agotan. Pero es que además eran militantes, auténticos militantes, ¿no? Y en el caso de Silvestre Revueltas, tú ahí tienes que, bueno, pues estuvo en la Liga de Artistas, Escritores y Artistas Revolucionarios, fue a la Guerra de España. O sea, Revueltas era absolutamente comprometido con estos cambios de corte social y humanitario. Se fue a España, no dudó a irse a España a apoyar a los republicanos, ¿no? En fin, o sea, muestras de este sentimiento tan hondo que él llevaba. Él era un revolucionario y como tal en su música se deja ver. Regresa a México sin el espacio privilegiado de antes de su viaje. Se acomoda en barrios pobres y, según cuenta su esposa Ángela Acevedo, su situación económica era precaria. Los fantasmas de la evasión lo asolan, pero su producción está en su punto más alto, al crear en 1938 una de las obras mayores de la música contemporánea universal, Sensemayá, su gran toccata orquestal, que quizá sea la pieza mexicana con mayor aceptación orquestal en el mundo. Creo que Sensemayá, en las dos versiones que tiene una versión primera para orquesta más reducida, justamente esa la grabamos con la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, y tiene la versión para orquesta grande. Esa me parece una obra maestra, en todos los sentidos. Me parece una obra perfecta y me parece una obra impactante desde cualquier punto de vista. Hoy en día, Sensemayá parece una de esas piezas muy abusadas del repertorio mexicano, como el Guapango de Moncayo, o como la Sinfonía India de Chávez, o como recientemente el Danzón número 2 de Arturo Márquez. Pero la culpa no es de la música, que a la gente le gusta y me parece muy bien, que no sé si siempre el público está entendiendo por qué esa obra le gusta tanto, es algo que merecería explicarse. Y en todo caso, en Sensemayá,
la fama que tiene no se debe desde luego que sea una pieza simple o de fácil audición. De hecho, a mí me sorprende que una obra tan compleja, tan imbricada de ritmos, de figuras, de temas simultáneos, pueda gustarle a la gente. Imagino que tiene que ver sobre todo con el peso del ritmo, porque las figuras rítmicas son las que realmente van construyendo ese gran edificio de muchos pisos que es Ensemayá. Otto Mayer Serra, el musicólogo famoso español alemán mexicano, determinó en un artículo que en algún momento del clímax orquestal final de la pieza uno podía identificar 16 figuras musicales tocando al mismo tiempo y se pueden identificar. Eso es, en términos musicales, un contrapunto impresionante. Y esto además lo logra Revueltas de una manera magistral porque los temas, cuando los va exponiendo, primero los expone sucesivamente. Primero uno, luego otro, luego otro. Y cada uno de los temas, conforme lo va exponiendo, tiene diferente valor rítmico y diferentes formas de acentos. Lo admirable es que cuando en la parte final de la pieza decides ponerlos todos a la vez, hay un momento en que todos están expuestos, cada uno con sus acentos especiales, y en cierto momento mágico, no puede decirse de otro modo, todos se cuadran para terminar juntos con el mismo acento y cerrar la pieza. Él escribió lo que él tenía que decir. Y él se valió de lo que tuvo al alcance de la mano para decir su verdad y su sensación, su emoción, su emotividad y su visión del mundo. Y desde luego no puede uno dejar de ver que su música siempre nos remite, sin haber copiado nada, a la esencia de la vida musical de México. Que en el Ensemayá vamos al primitivismo prehispánico. Pues sí, pero no es aquello, o sea, es una creación sacada de su imaginación, de lo que él pensó que pudiera ser aquello. Y todas las melodías de su música, con esa referencia hacia la esencia musical de nuestro país, son creaciones originalísimas de él. En 1939, Revueltas, entre crisis y hospitalizaciones, crea para el cine La Noche de los Mayas, que coincide con la muerte de su madre, doña Romana. La ansiedad y el agotamiento lo hacen deambular como un poeta maldito, a decir de Román Revueltas, hijo de José Revueltas. Son hombres profundamente atormentados, hombres que no están en paz consigo mismos. Y cuando tú lees las letras, cuando tú lees las cartas de Silvestre Revueltas, su correspondencia con su mujer cuando estaba en España, te das cuenta que era un hombre que padecía un infierno interior terrible. Que también se ve eso en su música, que es una música a veces muy desgarradora, llena de melancolía, llena de desesperación. En el fatídico 1940, Silvestre trabajaba para el cine, sin gran pasión. Su última obra de gran calado, el ballet La Coronela, que estaba inspirada en ilustraciones de José Guadalupe Posada, no logró terminarla. El 5 de octubre de 1940 muere Silvestre Revueltas de una neumonía. Esa misma noche, en Bellas Artes, se estrenaba El Renacuajo Paseador, en forma de ballet escénico. Se le vela en el conservatorio. Al panteón asisten todos los artistas e intelectuales mexicanos. Pablo Neruda le compone y recita las exequias, su poema A Silvestre Revueltas. Una muerte común para un artista de grandeza universal. Sí, yo no encontré nunca una disyuntiva en este aspecto, de decir, no es Revueltas o es Schoenberg. No, son Revueltas y Schoenberg. No hay por qué ponerlo ni en contra del otro, ni ponerlos en una balanza. Revueltas, cuyo nombre es el de este auditorio, fue una enorme personalidad musical, un enorme talento del que todos estamos convencidos de que ha sido quizá el mejor compositor que ha habido en México, por el espíritu, por lo que había adentro. Y el caso de Revueltas es
podría ser prácticamente inconsciente, simplemente por el hecho de que es un compositor tan admirado por los músicos mexicanos, pero si yo quisiera buscar una relación, está en un nacionalismo donde no se tiene que citar a la música mexicana, sino el simple hecho del color y del tipo de instrumentos y del tipo de instrumentación ya lo define como un compositor mexicano. Ese fue mi maestro Silvestre Revueltas. De él aprendí lo poquito que pude captarle porque él sabía demasiado. En Europa, cuando tocamos Revueltas fuera de México, es que los críticos se desconciertan porque normalmente cuando uno toca música nueva buscan inmediatamente referencias. Ah, esto es como Stravinsky, esto es como Schoenberg, esto es como Bartók. Con Revueltas les cuesta mucho ponerle esos adjetivos ya conocidos, ¿no? Y a veces tienen que realmente hacer un esfuerzo para escribir sobre Revueltas cuando oyen una obra y no recurrir a estos clichés, ¿no? Y eso es algo, me parece, muy valioso de la música de Revueltas. Y bueno, él supo ahí, pues, sembrar una semilla de, pues, de modernidad, de creación de una propuesta que abría un mundo hacia adelante. Yo pienso que México sin Revueltas no sería el mismo. La música seguirá diciéndonos cosas, seguirá enriqueciéndonos. Ese es, digamos, el mérito de la gran música clásica, de la gran música que se vuelve clásica no en función de una etiqueta, sino en función del reconocimiento y del diálogo que sostiene con distintas generaciones. Y la música de Revueltas ya llegó a ese punto. Es una música admirada no solo en México, sino en todo el mundo. Tiene admiradores, ejecutantes, adeptos por todas partes. Le dice mucho a mucha gente. Y al mismo tiempo, esa gente, sobre todo la de fuera de México, están convencidos de que esa es la manera como suena México. El legado de Silvestre Revueltas está muy claro. Nos ha dejado una obra totalmente presente, una obra que se está recuperando, una obra que se está interpretando cada vez más en el mundo entero. En lo político, bueno, tuvo una postura, pero hoy día a la gente que acude a una sala de conciertos para escuchar los cuartetos, ¿verdad? O el Sensemayac o cualquiera de sus obras que escribió, eso no le importa demasiado.